Listo. Entonces, en cuanto a los cambios históricos de lo que podemos denominar posmodernidad, más o menos desde estos autores que defienden una idea posmodernidad o incluso otros que utilizan conceptos como modernidad tardía, modernidad, bueno, se me escapan en este momento los otros términos, pero ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en Beck, con las teorías del riesgo, en Touraine, los procesos de desmodernización, precisamente Bauman habla específicamente de posmodernidad. Tenemos estos digamos, procesos y hechos particulares que llevan de pronto a plantear que es otro periodo histórico, digamos que un poco diferente al de la modernidad. Entonces, hay una reorganización del orden político y económico, ustedes saben, principalmente a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que ya precisamente Europa ya no está como el centro, eje y potencia política, económica y cultural del mundo. Precisamente esto va a conectar con que ya no vamos a pensar en una idea de historia única, en la mayoría de los casos, pero más bien en esta reorganización Estados Unidos va a quedar como la gran potencia. Se dan procesos de globalización política, económica y de las comunicaciones que se van, digamos que agudizando y fortaleciendo ya entrando el siglo XXI, ¿no? La consolidación de discursos de derechos, sobre todo, digamos que este giro se empieza a dar después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y digamos que este marco, y ahí empezamos a ver un poco los quiebres, que este marco de derechos del que se hablaba en la modernidad, derechos universales, ojo, del hombre y del ciudadano, del ser humano y del ciudadano, ya se van, esos se hablaban teniéndolo en cuenta en la Revolución Francesa, ¿no? Pero ahora en esta segunda mitad del siglo XX, después del periodo de guerras, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, vamos a empezar a ver derechos particulares, ya no universales, sino que poco a poco se van dando esta adaptación de los derechos ciudadanos a digamos que por sectores, entonces derechos sociales, culturales, y de esto precisamente se va a ocupar, de estos tránsitos se va a ocupar Touraine, especialmente esta relación derechos sociales, derechos culturales, pero también derechos particulares en relación con estas dos, digamos, ejes que coloco aquí. Derechos culturales de identidades y movimientos sociales y culturales particulares. Entonces, se va a empezar a hablar no derechos de todos, sino derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la población LGTBI, de las personas afro, de los indígenas. Entonces, vamos a empezar a ver en este punto ya no derechos universales, sino particulares. El crecimiento y diversificación, perdón, de las ciudades en este periodo, sobre todo, bueno, digamos que ya pensándonos más regionalmente en Latinoamérica, se da esta transformación de las ciudades latinoamericanas, crecimiento en términos espaciales, crecimiento demográfico, transformación, diversificación de las ciudades en las que ya no se puede pensar o ya es muy difícil, digamos, desde los científicos sociales pensarnos en términos de homogeneidad y tenemos que ver esta relación de conflictos o acuerdos, acuerdos entre diferentes. Entonces, bueno, en cuanto a las premisas precisamente de la modernidad, estos ejes, digamos, las ideas fundamentales y también podríamos decir los hegemónicas, dominantes, legítimas
se encuentra este cuestionamiento a la idea de verdad, desde las ciencias sociales, el intercambio y diálogo de enfoques, áreas temáticas y disciplinas, el cuestionamiento de esa historia única de tomar a Europa como un referente único de la historia de la humanidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el giro hacia el sujeto como objeto de investigación. Entonces, digamos que especialmente en el siglo XX, segunda mitad, se va a dar, por un lado, este giro hacia, digamos, recobrar la acción, la agencia del individuo y cómo está involucrada en los procesos sociales. Por eso van a empezar a tener auge tendencias postestructuralistas y de las teorías de la acción desde la década de los 60, 70 más o menos. Y el otro giro es el giro lingüístico, la importancia del discurso, el discurso como manifestación de la construcción social del sentido. Esto lo vamos a ver especialmente en el postestructuralismo. Entonces, este marco general como de las ideas o premisas centrales de la posmodernidad, ahí están involucradas en general las ciencias sociales, las ideas dominantes que estaban circulando, y precisamente vamos a ver que esto influye ya a la sociología. Entonces, es importante que, si bien nos estamos formando como sociólogas y sociólogos, no veamos nuestra disciplina ahí aislada, sino que está involucrada dentro de estos procesos de cambio social, precisamente. Bueno, entonces, aquí tenemos esta relación que es muy importante y que les anunciaba al comienzo acerca de la relación entre contexto y teoría social, ver que la teoría no se genera en el vacío, sino que está influida, las y los autores están influidos por sus contextos. Entonces, autores, teoría y corrientes se sitúan en un contexto histórico específico. La producción teórica, orientaciones epistemológicas de la sociología en particular y las ciencias sociales y humanas en general, está influida por particularidades del contexto. El tránsito de la atención, por ejemplo, conflicto, orden social, plantea también el cuestionamiento sobre la postura y el lugar de enunciación desde el que se investiga, reflexiona y observa un o una socióloga. Ahí esta tensión, yo creo que ustedes ya la vieron desde teoría clásica, pero pues precisamente o básicamente es esta relación uno de los ejes que define el análisis de la sociedad, el análisis sociológico de la sociedad en relación de conflicto o lucha de clases, digamos en términos marxistas, que es como el punto de referencia en ese sentido, y que es la base de las posturas críticas frente a los órdenes hegemónicos. Entonces ve que una sociedad no está en perfecto orden precisamente, sino que está en relación de conflicto y pugna, en este caso, digamos, entre clases dominantes y clases marginales o disidentes, entre lugares de enunciación, clases, conceptos hegemónicos y disidentes o marginales. La otra postura, digamos, el otro lado de la tensión es el orden que, como digamos, en esa relación un poco dualista, es las posturas teóricas que están, digamos, a favor del orden social dominante y un poco, digamos, que justifican el estado de cosas. Bueno, ahí continuando, el tránsito de la teoría clásica a la contemporánea debe reconocer el desplazamiento espaciotemporal de Europa hacia Estados Unidos. Entonces, eso lo veíamos, por ejemplo, en la lectura de Alexander, ir pensando en esta clave de tránsitos contextuales
que hubo un eje, un florecimiento de la sociología clásica en Europa y se desplazó hacia Estados Unidos, digamos, como centro durante la primera parte del siglo XX, pero que obviamente tuvo otra vez nuevos desarrollos en Europa, más o menos después pues de las guerras. Tránsitos en términos espaciales y en términos temporales, más o menos también pues Alexander ubica la teoría clásica desde en el siglo XIX, más o menos 1850 si no estoy mal, a 1920, que es cuando fallecen Durkheim y Weber, que entonces ahí como que se da a partir de estos sociólogos referentes clásicos, se da como este corte de la sociología, de la producción de la sociología clásica. Y el objeto central de la sociología desde sus inicios es identificar y comprender el cambio social entre la modernidad y la posmodernidad. Sin embargo, por ejemplo, hay otros autores precisamente, bueno, y tal vez les hablaré un poco más de este por ahora, que lo tengo un poco más en mente, que es Foucault. Es muy interesante ver estas reconstrucciones genealógicas que hace Foucault, viendo cómo vienen procesos desde el siglo XIII, XIV, aún en la Edad Media, y cómo se van tejiendo poco a poco para llevar a un cambio social, por ejemplo, en la modernidad. Entonces es interesante ver también cómo se reconstruyen procesos desde la Edad Media, modernidad y bueno, ya llegando también incluso siglo XX en lo que se denomina posmodernidad. Entonces, bueno, unos fragmentos importantes o ideas claves de nuestros autores. La teoría sociológica pues existe en un tiempo y espacio y no solo en un continuo científico abstracto. Se perpetúa mediante tradiciones y es obra de seres humanos reales. El modo en el que esto de Alexander, el modo en el que el teórico resuelve la tensión presuposicional entre libertad y el control está relacionado con, aunque no determinado por, su reacción ideológica ante dicha tensión, tal como se manifiesta, por ejemplo, en el conflicto político entre capitalismo y socialismo. La sociología crea y recrea la idea de la sociedad en cada periodo histórico con el fin de dar sentido a las prácticas sociales y a los cambios históricos, pero sin calmar jamás completamente la conciencia de la incertidumbre fundamental a través de la cual ella se representa al mundo moderno. Bueno, entonces ya terminando y precisamente en esta, o como resaltando con esta lámina anterior esa importancia del contexto, les decía que creo que con la Escuela de Frankfurt podemos ver claramente esta digamos, conexión, estos puentes que vemos desde nuestro propósito de aprendizaje entre el contexto social, político y económico, el contexto intelectual de las ciencias sociales, digamos como otra partecita, digamos, otra cadenita que vamos articulando, y nuestra teoría sociológica específicamente. Entonces, desde en el contexto social, político y económico de las décadas del 20 y el 40, vemos la expansión de regímenes autoritarios en Europa, el nazismo, el fascismo, el franquismo, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, la Guerra Civil en España, y en esas mismas épocas, el contexto intelectual general de las ciencias sociales, no solamente vamos a decir Escuela de Frankfurt, pero Escuela de Frankfurt implicada no solamente desde la sociología, está en esta relación de reproducción o resistencia frente a regímenes fascistas,
los intelectuales, los y las intelectuales que resisten deben exiliarse principalmente hacia Estados Unidos. Hay un cuestionamiento a esa idea de neutralidad valorativa, entonces vemos que esos puntos de referencia, esas, digamos, creencias que estaban en la teoría sociológica clásica ya se empiezan a cuestionar, por ejemplo, esta de neutralidad valorativa, y encontraremos obviamente otras a lo largo de las propuestas de los autores de esta escuela. Hay un cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad, entonces estos autores están como en una, especialmente, bueno, digamos que hablando ya en conexión un poco más con la escuela de Frankfurt, están en un anhelo de esas premisas y promesas de la modernidad, de esa idea de racionalidad, de perfecto orden, de respeto a los derechos universales, pero como que en ese contexto de guerra, como que dicen, un momento, pero me habían prometido racionalidad, se supone que esto era racionalidad, orden, respeto, y tenemos un contexto de guerra y con métodos bastante crueles como los que ya se evidencian en el nazismo, por ejemplo. Primeras orientaciones transdisciplinarias e interdisciplinarias. Entonces, ahí se van viendo esos visos de tránsito de cambio intelectual relacionados con el contexto social, político y económico. En las décadas de 1950 y 1960, ya viendo como otra etapa de la escuela de Frankfurt, se ve, ya digamos, se empieza a identificar este contexto, emergencia del discurso de derechos humanos que les mencionaba hace un momento, la expansión de un capitalismo de consumo, y esto, digamos que muy en general, esto va o influyó el ambiente intelectual para ya no creer que Estados Unidos era como esa esperanza de democratización, de respeto de los derechos, sino decir como ya empezar a cuestionar también qué es este modelo económico que se estaba generando precisamente en Estados Unidos. Hay esa crítica a la consolidación política y cultural de un modelo económico, el cuestionamiento del control implícito y explícito de las estructuras de poder, la consolidación y cuestionamiento de la modernidad, el eurocentrismo y la historia única. Listo. Digamos que esto muy en general respecto a la escuela de Frankfurt, tal vez ya en la primera webconferencia profundizaré un poco en esta escuela y ya entrando un poco en la relación con postestructuralismo. Bueno, entonces, por el momento, por el día de hoy es todo. Ya se nos fue bastante larga esta web, pero bueno, más o menos tratando de cumplir con los tiempos. De todas maneras, pues que iba hasta la 1:30 hora Colombia. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ay, bueno, se me olvida, no sé si les alcancé a anunciar. Lo voy a compartir en foro, creo que no lo dije, no. Voy a dar un plazo especial hasta el martes 21 para que entreguen su actividad a través de un solo medio puede ser, digamos, correo interno o Skype o correo institucional, un solo medio, entregan su actividad hasta el martes 21. Entonces, bueno, ya que está solamente Eliana en sala, no sé si Eliana tiene alguna pregunta o pues daríamos el cierre al encuentro el día de hoy. Digamos que yo ya tengo algunos de mis aportes, pero también es hasta el 21 en el foro, o puedo compartirlo de una vez. Bueno, en cuanto a la participación, sí es importante que sigan pues las reglas generales. Deben tener la primera participación antes
o sea, no se puede tener los últimos 3 días de la fase, la primera participación, es decir, hasta la primera tenía que ser antes del 15, Ujú. no, del 16, perdón. Del 16. Sí. Y no, el foro sí, digamos que eso como ya está predeterminado en el campus, no puedo ampliarlo. Lo que Ah, se, lo si que la se, aporto no tendría calificación, igual. Ujú. el aporte sí tiene calificación, sí se revisa, pero no se puede realizar, ya el foro queda cerrado el Ah, ya. 19. Mañana ya se cierra automático y yo no puedo cambiar eso ya está predeterminado por campus. Y van a tener ya su foro abierto a partir de la próxima semana para la fase 2. Vale, vale, doctora, muchísimas gracias. Entonces yo creo que yo ahorita ya consolidé un poquito alguna información y lo envío. Ujú. Listo, perfecto. Entonces, de todas maneras, yo voy a compartir estas grabaciones en el foro hoy mismo y bueno, y tal vez a través de correo para las personas que de pronto no alcancen a ver tan pronto. Y bueno, eso pueden enviar hasta el 21 a través del correo. Vale, vale, doctora, muchísimas gracias. Listo, bueno, entonces Eliana y a todas las personas que vean la grabación, pues una feliz tarde, un feliz día, espero que tengan un excelente cierre de la fase 1 y pues que sea una base importante para continuar las siguientes fases del curso. Un cordial saludo y que estén muy bien. Hasta luego, pues, gracias.